En pleno siglo XXI, con un mundo cada vez más conectado, parece que la educación se enfrenta a desafíos muy parecidos en todas partes. Sí, eso parece. Pero al mismo tiempo, cada país se aferra mucho a sus propias tradiciones. Por eso, el análisis de hoy es tan relevante. Vamos a hacer una exploración comparada de los sistemas educativos aquí, en nuestro entorno europeo. Es un viaje fascinante, la verdad, porque vamos a ver cómo, a pesar de las directivas de Bruselas y las tendencias globales, la educación sigue siendo un reflejo muy profundo del alma de cada país. Totalmente. Para guiarnos tenemos un texto académico muy completo y una presentación que va, directa al grano. Ajá. Y de todo este material se extrae una pregunta central que me parece potentísima. Si pusiéramos nuestro sistema educativo frente a un espejo y al lado los de nuestros vecinos, ¿qué imagen nos devolvería? Es una buena pregunta. ¿Una cóncava que nos agranda y deforma o una convexa que nos muestra más pequeños? O sea, en definitiva, ¿dónde estamos realmente? Una pregunta que nos obliga a mirar con honestidad, tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, sin caer en la autocomplacencia ni, en el pesimismo. Exacto. Y para intentar responderla, nuestra hoja de ruta es clara. Primero, vamos a sentar las bases con dos conceptos que son la llave para entenderlo todo: culturas escolares y sistemas educativos. Vale. Y después nos lanzaremos a analizar 4 modelos europeos muy distintos que nos van a dar una perspectiva increíblemente rica: Alemania, Francia, Portugal y Finlandia. Y este análisis es fundamental, porque no se trata solo de comparar leyes o estructuras, se trata de entender las raíces culturales, a veces invisibles, que hacen que cada sistema sea único y reaccione, de forma diferente a los mismos retos. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer concepto, que a primera vista suena un poco abstracto: culturas escolares. Sí. El texto académico que manejamos cita a Gimeno Sacristán, que las define como sistemas de significados y valores compartidos que se generan en las escuelas y que influyen en las prácticas educativas. A mí me gusta pensar en ello como el ambiente o la personalidad de un sistema educativo. No es lo que está escrito en el boletín oficial del Estado. Claro. Es lo que se respira en los pasillos. Claro, no hablamos solo del currículo oficial. El autor insiste en que es un producto cultural mucho más amplio. Son las normas no escritas, los rituales del día a día, las expectativas sobre, cómo debe comportarse un buen alumno o un buen profesor. Cosas que solo aprendes viviendo la escuela. Exacto. Pero entonces, si esto es algo tan etéreo, ¿por qué es tan importante? Lo fascinante aquí es su poder. Otro autor que se menciona, Viñau, lo describe de una forma que me parece brillante. A ver. Es un conjunto de tradiciones y reglas de juego no puestas en entredicho que se transmiten de generación en generación. Son las inercias, los hábitos, las formas de hacer las cosas que todo el mundo asume como normales. Y supongo que ese sedimento puede ser tanto una base sólida sobre la que construir como, un lodo que impide cualquier tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Ahí has dado en el clavo. Este concepto es la herramienta que nos permite entender por qué una reforma educativa, que sobre el papel parece perfecta, Ajá. puede ser un éxito en un país y un fracaso estrepitoso en otro. Explica la resistencia al cambio, por qué ciertas metodologías cuajan y otras no. En fin, es el ADN del sistema. Entendido. Es el software invisible que corre sobre el hardware del sistema. Y eso nos lleva al hardware, al segundo concepto: los sistemas educativos. Esto parece más sencillo. Sí, esto es más sencillo. El material los define como las estructuras organizativas y normativas que gestionan la educación en un país. El esqueleto. Un esqueleto que, aunque varía de un país a otro, siempre tiene las mismas partes. Las políticas educativas, el currículo oficial, la red de instituciones, colegios, institutos, universidades y, por supuesto, los métodos de enseñanza. Y aquí es donde el análisis introduce la gran tensión del momento actual en Europa. Así es. Viñó lo explica muy bien. Por un lado, tienes fuerzas como, la globalización, la propia Unión Europea, que empujan hacia la unificación. Claro. Se está creando, según él, un sistema educativo supranacional, en germen, que busca que los títulos sean comparables, que la gente se pueda mover. El famoso Plan Bolonia sería el ejemplo más claro de esto. El más claro. Pero por otro lado tienes la fuerza de la gravedad de las culturas escolares nacionales. La tradición. Exacto. Esas reglas de juego no puestas en entredicho que generan una persistencia brutal y mantienen rasgos muy fuertes.
Esa lucha entre convergencia y la identidad local es el escenario donde vamos a analizar a nuestros 4 protagonistas. Pues que empiece la función. Primer caso a examen, Alemania. Lo primero que salta a la vista es que es un sistema totalmente descentralizado. El poder lo tienen los estados federados, los Länder. Sí, la educación es una competencia casi exclusiva de cada región, lo que genera una diversidad interna considerable, aunque la escolarización obligatoria sea la misma en todas partes. De los 6 a los 16 años. Vale. La estructura empieza con la primaria, la Grundschule, hasta los 10 años. Y es justo ahí, a los 10 años, donde el sistema alemán toma una decisión que marcará la vida del estudiante. Aquí es donde se pone realmente interesante y polémico, Ujú. porque el sistema se trifurca, se divide en 3 caminos muy distintos. Sí, Y la decisión de qué camino tomar depende de las notas del niño y, sobre todo, de la recomendación de su profesor. A los 10 años. es un momento de una trascendencia brutal. Por un lado tienes la Hauptschule, orientada a una formación muy práctica para alumnos con un rendimiento más bajo. Para el mercado laboral, vaya. Eso es para una inserción rápida. Por otro, la Realschule, que ofrece una formación profesional más técnica. Y finalmente, el Gymnasium, la vía académica por excelencia para los alumnos con mejores notas, que es el camino directo a la universidad. Y aquí hay un debate enorme. Por un lado, parece un sistema increíblemente eficiente. Desde luego. De hecho, uno de sus pilares es la famosa formación profesional dual, que combina teoría y práctica pagada en la empresa. Pero, por otro lado, ¿no es tremendo a decidir el futuro de alguien a una edad tan temprana? Es la gran tensión del modelo alemán, eficiencia versus equidad. Sus defensores dicen que permite a cada estudiante desarrollar su potencial y que la FP dual garantiza una de las tasas de paro juvenil más bajas de Europa. Lo cual es un dato muy potente. Mucho. Pero sus críticos argumentan que solidifica las desigualdades sociales desde la infancia y que es muy difícil cambiar de vía si un estudiante madura académicamente más tarde. Entonces, si ponemos el espejo frente a Alemania, nos devuelve un reflejo muy nítido en la parte de la formación profesional. Brillante, diría yo. Sí, un modelo que muchos querrían copiar. Pero en la zona de la igualdad de oportunidades, la imagen quizá está algo más borrosa. Es una muy buena forma de verlo. Pues es curioso, porque si cruzamos la frontera, nos encontramos con un sistema que es la antítesis absoluta, Francia. Allí el lema es laicidad, gratuidad y obligatoriedad, y todo emana de París. Es el triunfo del centralismo jacobino. Mientras Alemania confía en sus regiones, Francia confía en el Estado como garante de la igualdad. Y la estructura es muy secuencial, ¿no? Muy secuencial y uniforme para todo el país. Tras la primaria, todos los alumnos, sin excepción, van al college desde los 11 a los 15 años. Currículum común e idéntico para todos. La idea es dar la misma base a toda la ciudadanía. La especialización llega más tarde, en el lycée, de los 15 a los 18, donde ya se puede elegir entre una vía general, una tecnológica o una profesional. Y todo culmina en ese examen casi mitológico que es el baccalaureat, El BAC. la llave para la educación superior. El contraste con Alemania es total. El sistema francés se enorgullece de su currículum centralizado y su estructura sólida. Busca la igualdad a través de la uniformidad. El mismo programa, los mismos exámenes, las mismas oportunidades para todos. Exacto, vivan en París o en un pueblo de los Alpes. Pero de nuevo, esto tendrá sus luces y sus sombras. Un sistema tan rígido, tan centralizado, no corre el riesgo de ahogar la innovación o de no adaptarse a las necesidades de cada centro. Efectivamente. La gran fortaleza del modelo francés es su promesa de igualdad republicana. Su gran debilidad es una posible rigidez y una burocracia que a veces dificulta la adaptación a una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo. Entiendo. Es un sistema con una gran coherencia interna, pero que a veces sufre para mirar hacia afuera. Dejamos a los dos gigantes y nos vamos a un caso que el informe presenta como la gran historia de éxito, casi un milagro educativo, Portugal. Y lo ilustra con un dato que sinceramente me ha dejado boquiabierta. Es que el dato es para estarlo. En poco más de una década, Portugal ha pasado de tener una tasa de abandono escolar temprano del 38%. Un 38%. Era una cifra dramática. Dramática. Estaban a la cola de Europa. Y han pasado a solo un 5,9%. Un 5,9%. Para que nos hagamos una idea, la media europea actual es del 9,7%. Es que es un adelantamiento espectacular. Totalmente. Un momento. Es que hay que digerir esa cifra.
Pasar del 38% al 5,9% no es una mejora, es una revolución. No es una buena política, es cambiar el destino de una generación entera. Sin duda. El informe detalla cómo lo hicieron. Pero, ¿cuál dirías que fue la palanca clave? El interruptor que de verdad lo cambió todo. Si me obligas a elegir una, aunque fue una combinación de factores, diría que fue un cambio radical de mentalidad. ¿Ah, sí? Empezaron a ver el abandono escolar no como un fracaso del alumno, sino como un fracaso del sistema, y a partir de ahí pusieron en marcha un plan nacional con un consenso político y social muy amplio. O sea, dejaron de culpar a la víctima. ¿Y qué hicieron en la práctica? Pues el análisis enumera varias claves. Primero, una inversión económica muy potente y sostenida en el tiempo. Dinero. Sí, tanto en infraestructuras como, y esto es crucial, en la formación y mejora de las condiciones del profesorado. Segundo, pusieron el foco en la equidad. Programas específicos, imagino. Exacto, para los alumnos de entornos más desfavorecidos. Tercero, cambiaron las metodologías para hacer la escuela más atractiva. Y por último, introdujeron evaluaciones externas, exámenes nacionales, no para castigar, sino para detectar dónde fallaba el sistema y corregirlo. Suena a un plan integral, sin fisuras, con visión a largo plazo y bien financiado. Si el espejo portugués nos devolviera una imagen, sería la de la esperanza. Desde luego. La prueba de que, con voluntad política y una estrategia clara, se puede dar la vuelta a una situación que parecía endémica. Totalmente. Es el ejemplo de que la mejora educativa es posible y tiene un impacto real, medible en la vida de la gente. Y de la gran historia de superación, pasamos al modelo que siempre sale en todas las conversaciones, el referente de excelencia. Finlandia. El famoso modelo finlandés. Sí. Y los documentos que manejamos arrancan con dos datos que explican casi todo lo que viene después y que a mí me parecen de otro planeta. Son dos datos que chocan frontalmente con nuestra cultura escolar. El primero es la estabilidad de su modelo. Es básicamente el mismo desde los años 70. Los años 70. Aquí parece que cada nuevo gobierno necesita su propia ley educativa. Para dejar huella. Claro. Y el segundo dato es la razón de esa estabilidad. Para modificar una ley educativa en Finlandia se necesita el voto favorable de 2/3 del Parlamento, lo que en la práctica significa que cualquier cambio debe hacerse con un consenso amplísimo entre los grandes partidos. Blindan la educación de los vaivenes políticos. Es una declaración de intenciones. Totalmente. La educación es una política de Estado, no de gobierno. Es alucinante. Vayamos a las claves de su éxito. La primera, y todos los análisis coinciden, es el profesorado. Sin ninguna duda. En Finlandia ser maestro no es un trabajo, es un honor. Es una de las profesiones con más prestigio social, a la altura de médicos o arquitectos. Y eso se traduce en una competencia feroz por entrar en las facultades. Feroz. El informe es demoledor con el dato. Se exige una nota mínima de 9/10 en las pruebas de acceso. Y por si fuera poco, tras acabar la carrera, es obligatorio cursar un máster para poder ejercer. Filtran a la entrada de una forma brutal. Se aseguran de que solo los más brillantes y vocacionales lleguen a las aulas. Y una vez dentro, el sistema se basa en una palabra: confianza. Esta es la segunda clave, la autonomía. Ah, Hay un currículo nacional con objetivos generales, sí, pero los centros y los profesores tienen una libertad casi total para decidir cómo alcanzarlos. Confían plenamente en su criterio profesional. y esto me lleva al sistema de contratación, que desde nuestra perspectiva es casi ciencia ficción. No hay oposiciones. Nada. Cada municipio contrata a sus directores y son los directores quienes seleccionan y contratan a su propio equipo docente. Suena muy ágil, desde luego. Sí, pero ¿no abre eso la puerta al amiguismo, a crear centros de autor? Esa es la crítica que se le haría desde un sistema más garantista como el nuestro. Sin embargo, el análisis sugiere que en una cultura de altísima profesionalidad como la finlandesa, el sistema funciona porque el objetivo compartido es la excelencia. Entiendo. Y una vez dentro, el sistema se basa en una palabra: confianza. Esta es la segunda clave, la autonomía. Ah, Hay un currículo nacional con objetivos generales, sí, pero los centros y los profesores tienen una libertad casi total para decidir cómo alcanzarlos. Confían plenamente en su criterio profesional. y esto me lleva al sistema de contratación, que desde nuestra perspectiva es casi ciencia ficción. No hay oposiciones. Nada. Cada municipio contrata a sus directores y son los directores quienes seleccionan y contratan a su propio equipo docente. Suena muy ágil, desde luego. Sí,
¿Pero no abre eso la puerta al amiguismo o a crear centros de autor? Esa es la crítica que se le haría desde un sistema más garantista como el nuestro. Sin embargo, el análisis sugiere que en una cultura de altísima profesionalidad como la finlandesa, el sistema funciona porque el objetivo compartido es la excelencia. No es un simple copia y pega. Vale. Y la tercera clave, que desmiente muchos mitos, es que a pesar de este modelo de gestión que parece privado, el 98% de los centros son públicos y la educación es rigurosamente gratuita para todos. Es la combinación perfecta. Gestión autónoma y descentralizada con financiación y titularidad públicas. Y la última clave, que lo impregna todo, es el enfoque en el bienestar del alumno. Claro. La escolarización obligatoria empieza tarde, a los 7 años. Se da una importancia enorme al juego. Se evitan los deberes excesivos. El objetivo no es ser el número 1, sino que nadie se quede atrás. Si el espejo de Finlandia nos devuelve una imagen, es casi cegadora. Refleja un prestigio docente, una confianza y una estabilidad que, nos obliga a preguntarnos qué imagen devolvemos nosotros en esas áreas. Sin duda. Bien, hemos visto 4 mundos muy diferentes. Un modelo alemán, descentralizado y enfocado en lo vocacional, uno francés, centralizado y académico, uno portugués que ha resucitado con inversión y estrategia, y el finlandés, basado en la confianza. ¿Cómo se conectan todas estas realidades a nivel europeo? Aquí es donde entra el llamado marco europeo de formación. La idea es crear puentes, pasarelas y un lenguaje común para que estos sistemas tan distintos puedan dialogar entre sí. El gran proyecto para unificar la estructura fue el Plan Bolonia, que intentó que un grado o un máster significara lo mismo en Madrid o en Berlín. Pero el análisis se centra en 2 programas que son los motores de la conexión humana. El primero, por supuesto, es el programa Erasmus. Un programa que ya es parte del imaginario colectivo europeo. Nació en 1987 con una filosofía muy simple pero poderosa: fomentar la cooperación y el intercambio para que la gente joven viva una experiencia internacional. Que les abra la mente. Exacto. Hoy en día, con Erasmus Plus, abarcan no solo a estudiantes universitarios, sino también a personal docente, alumnos de FP. Y el impacto en cifras es sencillamente masivo. Absolutamente. Según los datos que aporta la presentación, solo entre 2014 y 2020, Erasmus Plus movilizó a más de 9 millones de personas. 9 millones. 9 millones. Es una iniciativa que ha creado una generación Erasmus con una identidad europea mucho más arraigada, de una forma que ninguna ley podría conseguir jamás. Es un constructor de Europa desde la base. ¿Y cuál es la segunda gran iniciativa? Es una red menos conocida pero vital para que todo lo demás funcione. La red Euroguidance. Creada en 1992, es una red de centros nacionales de orientación académica y profesional. Su misión es ayudar a la gente a no perderse en este laberinto de sistemas que hemos descrito. Exactamente. Su trabajo tiene 3 pilares. Primero, recopilan y ofrecen información fiable sobre oportunidades de estudio o trabajo en toda Europa. Segundo, dan asesoramiento directo. Y tercero, algo muy importante, conectan a los orientadores de los distintos países para que compartan buenas prácticas. Son la infraestructura de apoyo, entonces. Justo, la que guía y da sentido a la movilidad que promueve Erasmus. Ha sido un recorrido intenso. Empezamos en lo más profundo, en ese concepto de cultura escolar, ese ADN invisible que lo condiciona todo. Ajá. Y terminamos con los programas como Erasmus, que intentan tejer una red por encima de esas diferencias. Y al final, la conclusión nos devuelve a la tensión del principio. Coexisten 2 fuerzas poderosas: una tendencia global a la convergencia y la increíble persistencia de las culturas escolares nacionales. Que siguen siendo la explicación última de por qué Finlandia es Finlandia. Y Alemania es Alemania. Para cerrar, después de todo este análisis, hay una reflexión que me queda flotando en el aire, casi como una obsesión. Adelante. Hemos visto que el prestigio del profesorado es el pilar sagrado del éxito en Finlandia. Y hemos visto que la inversión decidida en la formación y el bienestar de los docentes fue la palanca clave en la resurrección de Portugal. 2 casos muy diferentes, pero con ese factor común.
Exacto. Y eso me lleva a la pregunta final para quien nos escucha. En un mundo que tiende a obsesionarse con unificar currículos, con implementar las mismas tecnologías y con medir los resultados con los mismos rankings, Sí. ¿hasta qué punto el factor más decisivo, el verdadero secreto para la calidad de un sistema educativo, sigue siendo algo tan simple y a la vez tan complejo como el valor que una sociedad en su conjunto otorga a sus docentes?